Lo políticamente correcto. Lágrimas del Sol, 2003, es una película ambientada en la Guerra Civil de Nigeria, que tuvo lugar entre 1967 y 1970. Nos cuenta la misión de rescate que le han encargado a un oficial de la Marina de los Estados Unidos, Aka Waters, quien debe adentrarse en la selva nigeriana para llevar de vuelta a la doctora Lena Fiore. Lena lleva algún tiempo en Nigeria realizando proyectos de atención social en una zona conflictiva y que ahora, ante la inminencia de una guerra civil, ha caído en manos de los grupos opositores del gobierno. De ahí que la labor del oficial Waters sea más que compleja. Sin embargo, gracias a su dilatada experiencia, logra abrirse paso por la región hasta encontrarse cara a cara con la doctora Fiore, quien acepta regresar con el comando a una zona segura solo si sus miembros ayudan a sacar de allí a sus pacientes. Waters se enfrenta a un dilema moral: obedecer las órdenes recibidas y sacar del lugar solo al personal estadounidense o ayudar a salvar la vida de jóvenes que por circunstancias azarosas se han involucrado de forma directa en esa guerra. Tras una valoración de la escena, elige la segunda opción. A partir de entonces, tanto la doctora Fiore como Waters deberán enfrentarse a varias pruebas hasta alcanzar su objetivo, que solo culminará cuando trasladen a los pacientes a una zona segura en la frontera con Camerún. 1. ¿Podríamos parafrasear el dilema del protagonista con otros términos? Una de sus opciones, la más cómoda, era elegir ser políticamente correcto, o sea, seguir las órdenes de su superior al mando, no arriesgar su carrera, y regresar a casa a salvo. La otra opción, escuchar a su conciencia o a su sentido de justicia, y hacer lo posible para salvar la vida de esa gente. Hay distintas formas de interpretar la frase políticamente correcto. La más actual tiene que ver con usar expresiones y llevar a cabo acciones cuyo fin sea evitar las agresiones, el conflicto u ofender a grupos de personas particulares. Aunque el sentido que quiero darle en este escrito, tiene más que ver con el origen de la frase, data de la segunda década del siglo, lo usaban para referirse a quienes seguían al pie de la letra las directrices de sus partidos. 2. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, confrontó muchas veces a sus compatriotas judíos y los hizo reflexionar acerca de este dilema: ¿oíste que fue dicho?, aludiendo a la ley. Mas yo digo. Él, como autor de la ley, conocía su esencia, y observaba con tristeza cómo a través de los siglos, ese espíritu se había ido diluyendo, quedando solo formalismos vacíos. Lo vemos a Jesús sanando a una mujer encorvada en un día de reposo ante los ojos consternados del principal de la sinagoga. Este reclamó el cumplimiento a rajatabla del día de reposo, pero Jesús, movido a misericordia, prefirió sanar a la mujer, liberándola de una atadura de Satanás que la había abrumado durante 18 años. Lucas 13:10, 17. Lo vemos frente a los verdugos de la mujer adúltera, quienes, piedras en mano y miradas de justicieros, vinieron ante el maestro a probarle. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 7:53, 8:11. 1:1. Desde el más viejo hasta el más inexperto, se fueron yendo los acusadores, dejando a la mujer frente al autor de la ley, al que todo lo conoce, al único que conoce la historia completa de cada ser humano, el que con su mirada de RX puede ver el corazón, las intenciones más ocultas, las reales motivaciones que lo llevan a actuar de tal o cual manera. Ese, al que esta mujer le debería eternamente su gratitud por salvarla de la muerte y otorgarle el perdón. Sería muy extenso nombrar todos los casos bíblicos que ejemplifican este punto de vista, pero me gustaría cerrar esta reflexión con una parábola muy ilustrativa, mediante la cual Jesús quiso dejarles a sus discípulos importantes enseñanzas, sobre todo acerca de la misericordia,
Aunque hay otros aspectos relevantes que podemos analizar. Se trata de la archiconocida historia del buen samaritano. Un hombre fue robado, herido y abandonado en un camino poco transitado. Dos personas de renombre, religiosos los dos, iban tan apurados y preocupados por regresar a sus puestos a hacer lo políticamente correcto, que no tuvieron tiempo de detenerse a asistir al moribundo. ¿Cómo podría un sacerdote, un descendiente de Aarón, ensuciar de sangre sus finos hábitos de lino fino? ¿O cómo sería visto por la gente que un levita, guardián del templo y encargado de sus ceremonias y ofrendas, perdiera su consagrado tiempo y dañara su estricto código de santidad, ayudando a un desconocido? Por suerte hubo alguien, uno a quien esos religiosos ni siquiera hablarían por antiguas rivalidades. Un despreciable samaritano, según el código de valores de los judíos, quien fue movido a misericordia, se acercó al hombre, vendó sus heridas, le aplicó gratuitamente las medicinas de la época, lo llevó al hotel más cercano y cuidó de él esa noche. Con eso hubiera bastado. Pero como sus acciones no eran motivadas por el qué dirán, ni por impresionar a sus superiores a cambio de un puesto de renombre, fue más allá. Al otro día sacó dinero de su bolsa y se los dio encargado para que lo cuidara, prometiendo además pagar a la vuelta de su viaje los gastos extra. Lucas 10:25. 37. Es probable que a esta altura de la lectura, espero hayas llegado hasta aquí, vengan a nuestra mente muchas situaciones, que nos han puesto en el desafío de ir más allá de los reglamentos humanos, situaciones en las que nuestra conciencia nos impulsa a hacer el bien, a decir la verdad, a hacer lo realmente correcto, a pesar de que las consecuencias no sean favorables, a pesar de que no sea lo más fácil o lo más cómodo. Dios nos dé entendimiento, ilumine nuestras conciencias, y nos dé la valentía para hacer lo que hay que hacer, más allá de lo políticamente correcto. Sonia Martínez, San Rafael, Reflexiones de fin de semana 13/12/2020. 1. Lágrimas del sol, drama, una guerra real. 2. Es el problema de ser políticamente correcto.